Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu verdad, por tu palabra, Señor. Vamos, hermanos, así como estamos en Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Amén. Vamos a leer la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Malaquías 4, versículo 1, lo leemos en forma antifonal. Yo leo un versículo, usted lee el siguiente. Dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, la cual encargué en Joré, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Háblanos a través de ella y por ella, Dios, en el precioso nombre de Jesús. Que yo sea el instrumento, que yo sea el vaso, que yo sea el canal, el medio, pero que tú, Señor, seas el agua viva, Dios. Señor, háblanos en esta mañana, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo lo invito para que tome sus asientos. Puede sentarse. Y lo invito también para que apague su celular, por favor, porque quiero decirle que el Señor no nos va a timbrar al celular para hablarnos. ¿Listo? Aquí tenemos la pantalla. Tenemos pantallas para que pueda leer los versículos bíblicos. Entonces lo invito a que apague su celular y vamos a la bendita palabra de Dios. Quiero decirles que acabamos de leer a uno de los profetas que tal vez no es tan famoso, llamémoslo así, no tiene tanta trascendencia como los profetas mayores, como Elías, como el mismo Daniel. Pero este Malaquías es considerado uno de los profetas que sin lugar a dudas llegó a influenciar bastante en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Y quiero decirle que Malaquías fue un profeta que anunció un acontecimiento que en el tiempo de Jesús se ejecutó, pero a la vez para estos tiempos Malaquías tal vez lo anuncia. Y quiero decirle por qué. Vaya usted nuevamente a Malaquías, ahí mismo en el capítulo 4, ahí mismo en el versículo 5. Dice el versículo 5: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Cuando usted lee en el Evangelio según San Mateo, en el 11:14 y en 11:17, no lo vamos a leer ahorita, pero cuando usted lee el Evangelio de Mateo, se va a encontrar que este acontecimiento profético de Malaquías se hizo realidad. El Evangelio de Mateo y aún el mismo Marcos registra que el espíritu de Elías llegó.
A ver, vamos a ponernos en orden. Resulta que Malaquías hablaba que iba a enviar el Señor al mismo profeta Elías. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, especialmente Marcos, Mateo, los 4 evangelios, usted se va a encontrar que efectivamente el Señor decía que había enviado a Elías, pero no era que había enviado a Elías en carne y hueso, ¿cierto que no? Sino el espíritu de ¿quién? De Elías. Muy bien. Ese espíritu de Elías estaba sobre ¿quién? Muy bien. Duro, hermano, ¿cómo es? Sobre... Bien. ¿Juan qué? Exacto, el Bautista. Por eso decían, ese es Cristo. Otros decían, no, es Juan el Bautista. Porque en Juan el Bautista estaba el espíritu de ¿quién? Del profeta Elías. En Juan estaba el espíritu del profeta Elías. Pero fíjese que antes de que llegara Jesús a la tierra, ya había llegado, antes de Jesús de hacerse carne, había llegado ¿quién? El espíritu de Elías, antes que el mismo Jesús. ¿Quién se acuerda de la prédica de hoy hace 8 días? Hoy hace 8 días, no voy a volver a predicar lo mismo, pero hoy hace 8 días teníamos el título, ¿cómo, hermana? Leíamos el espíritu que opera en este tiempo. ¿Sí se acuerdan? Entonces yo hablaba sobre el profeta Daniel, ¿recuerdan? Y hablamos que el profeta Daniel tuvo una visión, la visión de las 4 bestias, ¿se acuerdan? Y entonces dijimos que cada bestia representaba un imperio. Y vimos que la última bestia de la visión de Daniel fue precisamente una bestia espantosa, que se refería ¿a qué? Al imperio romano. Y era tan espantosa porque se refería que el imperio romano iba a volver a resurgir. Y yo les decía que el imperio romano ya está resurgiendo. Y ese imperio romano, como está resurgiendo, antes de que aparezca su rey, es decir, el anticristo, tiene que haber un espíritu que lo que anteceda. Así como Jesús tuvo el espíritu que lo antecediera, como hablaba mi hermano, ¿cierto? Como había un espíritu que era el de Elías antes de que llegara Cristo, asimismo antes de que llegue el anticristo también debe haber el espíritu de anticristo. ¿Sí se acuerdan la prédica? Perfecto, no les voy a predicar lo mismo, es solo para ponerlos en sintonía. Pero quiero decirles que como hay un espíritu de anticristo para este tiempo, antes de que se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo. Antes de que se manifieste el anticristo, tiene que manifestarse el espíritu de anticristo. Pero el título de la enseñanza de hoy, es decir, la continuación, si usted le quiere llamar, de la prédica, yo quiero continuar, digamos, con la prédica, pero no tocando a Daniel el profeta, sino hoy a Malaquías. Quiero que vuelva a leer nuevamente. El versículo 4 dice, el versículo 5, he aquí que yo envío el profeta Elías. El espíritu de Elías llegó antes de que llegara Jesús, ¿cierto? Pero quiero decirle que el mismo Elías, yo ya prediqué en Apocalipsis de los 2 testigos, ¿se acuerdan? ¿Y cuáles eran los 2 testigos? Moisés y Elías. O sea que Elías tiene que volver a venir en carne, manifestarse en la tierra cuando esté el anticristo. Pero fíjese que antes de que aparezca el anticristo, el Señor Dios quiere que nosotros tengamos el espíritu de Elías. ¿Sí me hago entender? ¿Qué espíritu está operando en el mundo? ¿El espíritu de qué? Del anticristo. Ese es el que opera. Pero el Señor quiere que a nosotros, la iglesia cristiana, la iglesia de Dios, se le manifieste un verdadero espíritu. ¿Cuál es? El Espíritu Santo.
Pero para que se manifieste el Espíritu Santo de Dios en contraposición con el espíritu del anticristo, debemos entonces diferenciar para estos tiempos cuál es espíritu de Dios y cuál es espíritu de anticristo. Yo quiero decirle, iglesia, ¿usted identifica fácilmente el espíritu de Dios y el espíritu de anticristo? ¿Lo identifica? A ver, dígame la verdad. ¿Es fácil de identificarlo? ¿Sí, dice el hermano? Sí, puede ser como puede ser que no, ¿cierto? Fíjese que para usted poder diferenciar entre el espíritu del anticristo y el espíritu de Dios, el Espíritu Santo que tenía el profeta Elías, tenemos que conocerlo a través de la Biblia, de la palabra. Vaya usted a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, que dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Mire que la primera clave para saber qué espíritu es el que está operando en una persona o en el mundo es si confiesa y si predica que el mismo Dios se ha hecho carne, se ha hecho carne. Cuando en una iglesia un profeta, un hombre de Dios le habla mucho de otras cosas, pero poco de Jesús, el Cristo que se hizo carne, tengan miedo, porque cada prédica, cada momento que toca hablar es manifestar que Dios se hizo carne, que Dios se hizo carne. Fíjese el versículo 2: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Por eso usted a un satanista, cuando le pregunta a usted a un satanista, ¿Dios se hizo carne? Confiéselo. Yo escuché al Papa Francisco, otra vez el Papa, pero qué pena, pero me viene a la mente. Escuchaba en una ocasión que este versículo, el Papa Francisco no dijo Jesús se hizo carne, sino cuando habló de este pasaje en una homilía, creo que fue cuando visitó Guatemala, un país de Centroamérica o México, llega y dice el Cristo que estaba como una carne, como la carne, como algo, ¿sí? Pero no dijo en ningún momento y el Dios se hizo carne. Dios estuvo en carne, el Cristo era carne, Dios era carne. Y un satanista le cuesta. Mire, ¿cómo para un satanista? No dice que Dios se hizo carne, que Dios es carne, que se hizo carne, que Jesús es Dios. ¿Sabe qué le duele decir? Jesús es Dios. Jesús es Dios. Les cuesta decir Jesús es Dios. Jesús se hizo hombre en el vientre de la Virgen María y nació en carne como hombre, se hizo hombre y habitó como hombre. Y el Verbo se hizo carne, dice la Escritura. En eso conocemos en primera instancia qué espíritu hay, si espíritu de anticristo o espíritu de Dios. Pero vamos a estudiar. Mire lo curioso. Mire que Pablo lo tuvo claro. Escuche este versículo. Pablo lo tuvo tan claro, el apóstol Pablo, que él lo que le enseñó a sus discípulos era el evangelio de verdad. Y el evangelio se centra en Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4, que usted se lo debe saber de memoria. Si usted es cristiano y no se sabe este versículo de memoria, yo dudo que sea cristiano. Y si usted predica algo que no diga este evangelio, mire, les voy a leer. Además os declaro, hermanos, escuche, ¿qué le declara? El evangelio que os he predicado. Ese es el evangelio, escuche. ¿Qué es el evangelio? Aquí está. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Estamos en ese evangelio. Versículo 3, ¿qué dice? Porque primeramente os he enseñado. Mire que Pablo enseñó en la iglesia
lo que asimismo recibí, ese es el evangelio puro, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Verso 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ese es el centro del evangelio. Y si alguien va y le predica otra cosa, le puede hablar de Dios, le puede hablar de prosperidad, le puede hablar de bendiciones, le puede hablar de milagros, le puede hablar lo que quiera, pero si no les anuncia este evangelio, el tal quizás tenga un espíritu de anticristo. Pastor, ¿eso lo dice la Biblia eso? ¿Cómo sabemos cuando Malaquías dijo que el espíritu de Elías iba a estar? Mire que como el espíritu de anticristo está sobre la tierra en este momento, ¿sabe cuál es el espíritu que tenía Elías? El Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo. ¿Y cómo identificamos qué espíritu tiene un profeta? Hay muchos profetas. Usted sabe que hoy en día se levantan muchos profetas, ¿cierto? Apóstoles, maestros. ¿Cómo identificamos? Yo me di a la tarea de leer al profeta Elías. Solamente toqué unos apuntes de Elías, solo unos, pero usted puede encontrar 30. Les voy a decir 6 o 7. Sí, solamente 7. Comencemos a indagar al profeta Elías cómo era. Primera de Reyes, usted lo encuentra en Reyes, primera y segunda de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 10 y 9, versículo 6 y versículo 7, como dice: Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Qué estaba haciendo el profeta Elías? Dice que no había comido y no había bebido. Si no había comido, ojo, y había sido mucho rato que no había comido ni bebido. Cuando una persona no come y no bebe, ¿qué estaba haciendo? ¿En qué estaba? Estaba ayunando. El profeta Elías era un hombre que ayunaba. ¿Cómo conoce usted el espíritu de anticristo? Yo he escuchado iglesias cristianas que dicen: ya no hay que ayunar, ya Jesús lo hizo, ¿usted para qué ayuna? No, si es que el ayuno es aguantar hambre, es que Jesús ya entregó todo en la cruz, ¿para qué ayuna? El profeta Elías tenía el espíritu de Dios. Escuche, la referencia del verdadero espíritu es el que tenía Elías. Y Elías ayunaba. ¿Qué otra cosa hacía el profeta Elías aparte de ayunar? Vaya, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 42. ¿Qué hacía Elías? Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Amén. Postrándose de rodillas, se postraba. ¿Y qué hacía entonces? Muy bien, hermana Sonia, repítamelo. ¿Qué hacía? Amén, gracias. Oraba. Ya vemos dos cosas. Oraba. Amén, ayunaba y fíjese que hoy en día hay iglesias que poco oran, pero tanta oradera. ¿Y para qué tanto orar? ¿Y por qué orar? Y tanta oradera. Entonces le damos más espacio ¿a qué? Le damos más espacio al entretenimiento, ¿cierto? Le damos más espacio a la farándula. Hoy en día hasta payasos traen en la iglesia. Sí, o sea, el entretenimiento. Le dan espacio ¿a qué más? Le dan espacio, a ver, ayúdenme, a la distracción. ¿A qué otra cosa? A todo. Pero póngalos a orar. A orar. Y no aparecen. Aquí tenemos los viernes de oración. ¿Cuántos venimos a orar? Como 4, 5, 6. Es que les gusta orar, ¿cierto? Pero eso sí, hermanos, va a venir el hermano tal para tal cosa. Uy, la iglesia se llenó. Amén. Pero cuando dicen a orar, la gente no le gusta orar, hermano. Orar. Le sacan el cuerpo a la oración.
Y hay pastores que dicen, pero ¿para qué tanta oradera? Hay que orar, hermanos. ¿Sí estamos identificando el Espíritu? Cuando se ore poco en un lugar, cuando un profeta que se llame profeta o maestro o evangelista, pastor o apóstol, y que no llame a la iglesia a la oración, hay que tener cuidado por si acaso tiene espíritu de anticristo. Ay, hermano, dice la Biblia, y postrándose en tierra puso su rostro entre rodillas. Tremendo era Elías, ¿cierto? Pero yo quiero decirle antes de seguir, quiero decirle, esto se pone interesante. Mire que Elías, vamos a conocer a Elías, el profeta Elías. Elías viene de la palabra hebrea Eliyahu. ¿Cómo es de la palabra hebrea qué? Que quiere decir que mi Dios es Yahweh, mi Dios es Jehová, mi Dios es Jehová. El misterio profético de Elías comenzó en la época del reinado de Acab, quien gobernó el reino de Israel, es decir, en el norte. Por mandato de Dios, Elías anunció al rey de Israel, Acab, que no lloviera en el país durante varios años. Elías era oriundo de Tisbé, en la región del Galad, al oriente del río Jordán. Vamos a ver dónde era esto. Elías se llamaba Tisbé, ¿porque qué? Porque era de la región, muy bien, de la región de Tisbé. Elías era oriundo de Tisbé, en la región de Galá, al oriente del río Jordán, en el reino del norte. Aquí tenemos de aquí para allá el reino del norte, que era ¿qué? Israel, y la capital Samaria. Y el reino del sur era Judá, y la capital del reino del sur era Jerusalén. ¿Listo? Y lo más curioso es que Elías, yo les expliqué en alguna ocasión que Elías, el profeta Elías, ya gracias, el profeta Elías tenía la característica de que estaba en el reino del norte. ¿Qué pasaba en el reino del norte? ¿Qué pasaba? Que era el reino donde abundaba el paganismo. ¿En dónde? En el norte. El norte abundaba ¿qué? ¿Abundaba qué, Clarita? El paganismo. Entonces allá en el norte era donde era la región donde se adoraban dioses extraños y ajenos. Era donde menos se le creía al Señor, pero allá estaba Elías. Y Elías, en ese medio donde estaba tan rodeado de tantos incrédulos paganos, allá se hacía sentir con el verdadero Espíritu de Dios. Y fíjese que el profeta Elías oraba y ayunaba. ¿Ya está identificando el verdadero Espíritu? Pero ¿qué más hacía Elías? ¿Usted sabe cuándo existió Elías? Voy a dar un dato aproximado. Más o menos en el año 850, 870, 60. Bueno, usted como lo encuentre, en el 800 y pico al 900 existió el profeta Elías. Entonces, ¿qué más tenía Elías? Vaya usted a Primera de Reyes, capítulo 18, el versículo 15. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Amén. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Mire, hermano, que cuando usted va al idioma original de la Biblia, el hebreo o en griego, usted encuentra la palabra griega aleif. La palabra griega aleif quiere decir ungir o ungido. ¿Cómo es aleif? Hay otra palabra griega, pero esta es la que más se destaca. Aleif quiere decir ungido o ungir. ¿Y qué quiere decir traducido al español? ¿Qué quiere decir ungir? Quiere decir untar. Es más, amén. Dígalo duro. Amén. Escuche. Ungir o ungido es untar, que a su vez quiere decir
que tiene la presencia de Dios. Dijo el profeta Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, vive Jehová que yo estoy conectado con Él. Yo estoy pegado a Él. Yo estoy ligado a Él. Eso es unción. Cuando una persona le diga: ¿dónde está el ungido de Jehová? El ungido de Jehová no es el que más tumbe gente, que los demonios tumban gente todos los días. El ungido de Jehová, Carlitos, es el que está conectado en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios se conecta en oración y en ayuno. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré. Este es ungido. ¿Quiere conocer un ungido? Que ore, que ayune, que busque de Dios. No es el que más tumbe, que interceda, que clame, que gima. El ungido de Dios es el que su tiempo lo dedica a la oración, al ayuno. Pero ¿qué más para conocer el Espíritu verdadero? Vaya usted. Él estaba untado de Dios, pegado a Dios. Vaya Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36, que dice: Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por el mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Quietico ahí, mire la palabra clave ahí, subráyala si quiere. Por el mandato tuyo, por el mandato tuyo he hecho estas cosas. Por el mandato tuyo. ¿Quiere conocer un verdadero profeta de Dios? ¿Quiere conocer un verdadero maestro de Dios? ¿Quiere conocer un verdadero evangelista y siervo de Dios? Pruébelo por el espíritu de Elías. Dos cosas. Número uno, obediencia. Y número dos, al tener obediencia, por consiguiente, dice que está al mandato de ¿quién? De él. O sea que ese profeta hablaba por su propia cuenta. A ver, pregunto, ¿hablaba por su propia cuenta? No, Señor. Amén. No hablaba. Amén. Amén. No hablaba por su propia cuenta. Hablaba por mandato de ¿quién? Mire que hoy en día los profetas, a ver, ¿quién ha visto por ahí profetas en todas las iglesias? Con ustedes, señoras, el profeta, el reverendo, no sé qué. Y eso, y comienza, el Espíritu me muestra, ahí me muestra. Y todos los días le muestra. ¿No nos han dado cuenta? Todos los días le muestra. ¿Y quiere que le diga una cosa? A Elías no le mostraba todos los días. O sea, Elías no era un mañoso. Escuche, repita esa palabra. Elías no era un mañoso. Diga, Elías no era un mañoso. Elías no era un mañoso. Elías no era mañoso. Es decir, el mañoso es el que a todo momento: el Señor me habló, me mostró, el Espíritu me dijo, el Espíritu me mostró, todos los días. Y en las 24 horas del día el Espíritu de Dios le habla 50 veces. Y son 365 días al año. ¿Cuántas veces le habla ese profeta? Todos los días, 50 veces en un día. Elías hablaba solamente cuando Dios le mandaba. Dígalo usted. Elías hablaba solo cuando Dios. Elías hablaba solo cuando Dios lo mandaba. Era mañoso. Así era. Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Esto es así y así. He dicho. Adiós, goodbye. Y el que creyó, creyó. El que no creyó, no creyó. Chao. ¿Usted cree que era un mañoso que el Espíritu me está mostrando? Se levantó, comió muchos frijoles en la noche. No, el Espíritu Santo me mostró que hiciera, que vendiera una casa, que llevara esto, cosas tan elementales. El Espíritu me dijo que corriera esta silla. No, es que el Espíritu me mostró que la corriera para acá. Ahora no, que para acá. El Espíritu no se ocupa en ridiculeces como esas. Eso no lo hace el Espíritu, hermano. Esos son sus frijoles que comió a las 3 de la mañana. Esos son sus emociones.
Eso no es el Espíritu Santo de Yahweh. Eso no es. El Espíritu de Dios, cuando habla, es para edificar la iglesia, para edificar al pueblo, como Elías quería edificar al pueblo. No queremos profetas mañosos. El Espíritu me dice que los billetes hablan, dice una profeta. Me está mostrando ¿eso qué le va a hablar? Dios santo, Señor Jehová, Dios de los ejércitos. El Espíritu me muestra que tú tienes que dar aquí tanto. El Espíritu me muestra que tienes que venir aquí al altar y traer $10. Eso no es ningún espíritu. O sí, sí es un espíritu. Espíritu de robo y de engaño, pero no de Dios. Ahora sí va entendiendo qué espíritus son los que se manejan en estos tiempos. ¿Espíritus de qué? ¿Engaño? ¿O espíritu del profeta Elías, el cual solo hablaba cuando Dios le mandaba? Solo cuando Él le mandaba, no más. Entonces no se deje confundir, hermano. Vaya usted a Primera de Reyes, capítulo 19, verso 14. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Escuche. Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Ay, Señor. Fíjese que Elías, vuélvame a leer la primera, o venga, lo leemos, dice. Él respondió: Diga. he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Hasta ahí, hermano. He sentido, escuche, dijo el profeta Elías, he sentido celo. ¿Por qué? Por Jehová Dios. ¿Qué fue lo que Jesús, vamos al Nuevo Testamento, qué fue lo que Jesús tuvo cuando entró al templo y vio que su casa era un mercader? ¿Qué fue lo que vio? ¿Por qué? Porque habían vuelto su iglesia, su templo, cueva de ladrones, plaza de mercado, mercadería. Entonces el celo que tuvo Jesús era el mismo celo que tenía el profeta Elías. ¿Quiere conocer a un hombre que tiene el espíritu de Yahweh, el espíritu de Dios? Vea si es celoso por la casa de Dios. Vea si es celoso por la sana doctrina. Dice la palabra de Dios, hermano. Dice la palabra de Dios que Elías sintió celo porque comenzaron a adorar a dioses ajenos. Elías sintió celos. Sintió celo porque habían hecho de la doctrina de Dios una doctrina diferente. ¿Una doctrina qué? Sienta celo, hermano. ¿Cuántos son celosos por la doctrina aquí en esta iglesia? Cuando usted es celoso de la doctrina, usted no traga entero. Usted no traga entero y dice, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto sí, esto no. Usted discierne y compara, esto sí, esto no. No. Porque hay ¿qué? Celo. Y donde hay celo es porque está el espíritu del Dios verdadero. El celo de Dios me consume. Era el celo de Dios el que sentía. El profeta Elías sentía ese celo porque sabía que la palabra la adulteraban, porque sabían que lo que habían aprendido el pueblo de Israel lo habían dejado atrás. Y él sintió celo. Y cuando sintió celo de Dios, se enojó. Porque había celo, porque él tenía el espíritu del verdadero Dios. Ahora sí está identificando el espíritu de anticristo o el espíritu del Dios verdadero. Si ve que Elías, por eso el Señor dijo, enviaré a Elías, es decir, el espíritu de Elías. ¿A quiénes? A los que son de Dios. El que es de Dios tiene el espíritu de ¿quién? ¿O del anticristo? No, el espíritu de Elías. Hoy opera el espíritu de anticristo, pero nosotros tenemos que tener el espíritu de Elías, que es el espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Ese es el espíritu. Vaya ahora. Él sentía que celo, ¿cierto? Hermano, sienta celo por la casa de Dios.
Sienta celo por la obra de Dios. Sienta celo por la doctrina sana. Vaya usted a Primera de Reyes, capítulo 17, verso 24. ¿Qué dice? Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Ahora conozco que ¿qué? Que tú eres Dios. ¿Por qué? A ver, ¿por qué lo identificó? No, testimonio también, pero dígalo, ¿por qué? La palabra de Dios. Vuélvalo a repetir. La palabra de Dios. Amén. La palabra estaba en su boca. Léalo. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios. ¿Por qué lo supo? Porque la palabra de Jehová, que es verdad, dice la Biblia que la palabra es verdad, estaba ¿en dónde? ¿De quién? Amén, hermano. Fíjese, hermano, que la palabra de Dios, él no predicaba, el Señor me mostró, el Señor me dijo, el Señor, no, todo lo hablaba por. Entonces la mujer identificó al profeta que era de Dios, que tenía un verdadero espíritu de Dios, porque en él estaba ¿qué? Hermana Mercedes. Amén, hermanita. En él estaba ¿qué, Carlitos? Cuénteme. La palabra de Dios en su boca. La palabra de Dios estaba en la boca. Hoy en día, hermano, las iglesias cristianas le dan 10 minutos a la palabra y le dan 1 hora para una cosa, otra hora para otro, y lo último que dejan es la palabra ahí, porque sí. La palabra es la palabra. Es la palabra. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dice: santifícanos en tu verdad, porque tu palabra, repítalo, hermano, tu palabra Es verdad. es verdad. Tu palabra Es verdad. es verdad. Tu palabra. Mire, yo identifico, mire, hermano, la gloria para Jesús. A mí puede que una persona me diga: yo llevo 30, 40, 50 años en el evangelio. Yo digo: vamos a ver de la palabra. Si a mí me comienza a hablar, el Espíritu me muestra, el Espíritu me dice todo. 1 hora hablando que el Espíritu le muestra, le dice y le enseña y le habla. Y pero poco palabra, digo. Ahí sí digo como esta mujer: ahora conozco que este no es de Dios, porque la palabra de Dios no está en su boca. Sencillo. ¿Quiere ser un verdadero profeta de Dios? Identifíquelo porque tiene la palabra. Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra, dice, hasta los tuétanos, las coyundas. La palabra es viva y es eficaz. Y si no me cree, hermano, vaya a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que dice la palabra. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Segunda de Pedro, primera. Segunda de Pedro 3:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Tenemos pues la palabra profética más. ¿Cuál es la palabra profética más? Es la palabra, la doctrina del evangelio. Esto es la palabra que, hermana Mary, profética más segura. ¿Es la que? ¿La palabra o qué es? Amén, hermana Mary. Es la palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual habéis bien en estar atentos. ¿Estar qué? ¿A quién? ¿A Condorito? ¿A qué? Amén, hermana, bienvenida. La palabra de Dios es la palabra. No. Usted tiene que conocer, identifica al profeta. Profeta que poco hable de palabra, dude que es profeta. La mujer identificó al profeta porque tenía la palabra en su boca.
tenía la escritura. Hoy en día abundan profetas, ¿ustedes han visto? Oye, hermano, yo sí que he visto, hermano, yo ahora que estoy en esto, sobre todo más que profetas, ahora mujeres profetas. No, que la profeta Maggi, que la profeta no, todas son profetas. ¿Se han visto, hermano? De verdad, ¿no es cierto, hermana Diana? ¿Es cierto que sí? Y ahora profetas y solo, mayoría mujeres. Y son solteras, y si no son solteras, han abandonado al marido. ¿No se han sujetado, señora? Sí, gracias, hermana. Sí, así es, hasta lesbianas. Y es que profetas viven solas. Ay, hermano, lo que uno tiene, y la gente ni discierne, lo que uno tiene que ver. Yo he visto una cantidad de profetas que digo, Señor, estas las profetas ni se sujetan a un marido, ni tienen marido, viven hasta solas. Y que la profeta, y se separan de los maridos. ¿Profeta de qué? Si no se sujetó a su marido, que se va a sujetar al verdadero maestro y Señor que es Jesús. Que se va a sujetar al verdadero esposo si no se sujetó al marido y es profeta. Conozco como y profetas. Ay, hermanos, si no se sujetan al marido, si no se sujetan a la palabra de Dios, ¿qué va a ser profeta de qué? El profeta se sujeta a la palabra. Y usted ve profetas así todos los días, ¿cierto? Uy, hermano, todos los días yo veo profetas. Ahora todos son profetas y apóstoles. Qué vergüenza ser pastor, porque al pastor dicen, ahora con ustedes el conferencista internacional Luis Melo Garzón. Conferencista, ¿cuál conferencista de qué? Pastor, a mucho honor. Soy pastor, no soy conferencista. Porque el que sea conferencista es porque tendré que hablarles de la actitud positiva. Pero yo no les hablo de actitud positiva, les hablo de la escritura, la palabra. La palabra. Por eso soy pastor, porque enseño la palabra. Soy maestro en la palabra porque enseño la bendita palabra. Ahora no es, ¿cómo, hermano? ¿No es qué? Amén. Ahora, gracias, hermano. Ya no es iglesia, sino el auditorio. Fue el auditorio. Es iglesia. El auditorio donde concurre cualquier clase de gente. Eso es un auditorio. Pero la iglesia es donde se enseña la palabra viva y eficaz. Hermano, la palabra. Hermano, hay que volver a las sendas antiguas, que es la palabra, hermano. ¿Quieres saber otra característica del que tiene el espíritu de verdad? Vaya usted a Primera de Reyes, capítulo 18, verso 37. ¿Qué dice, hermano Carlos? Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Y tú qué tuvo Elías? Elías, aparte de que ayunaba, aparte de que oraba, ¿qué más? Dígame más de las que he predicado. Aparte de que ¿qué? De que obedecía, aparte de que tenía la presencia de Dios, aparte que tenía el celo de Dios, aparte que tenía la unción, la presencia de Dios, aparte de que tenía sujeción a la palabra de Dios, ¿sabe qué hacía? Amén. Hablaba cuando Dios no hablaba a la loca. Pero me llama la atención, hermano, que él hablaba cuando Dios lo mandaba, pero no hablaba cualquier cosa. Vuelva a leer el versículo y se da cuenta. Léalo, hermano, el mismo versículo. Mire lo que hacía caso. Respóndeme, Jehová, respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Para que conozca este pueblo. En otras palabras, él anunciaba al Señor sin pena, sin temor. ¿Sabe dónde citó a los profetas, a los 400 falsos profetas? ¿Usted cree dónde los citó? ¿En lo escondido, en lo oculto? ¿En dónde? Afuera, en las afueras, donde todo el mundo podía ver. O sea que él dijo, él retó a los profetas y dijo: vengan ustedes para aquí, profetas, y vamos a ver quién es Dios. Si Jehová es Dios, o si los dioses que ustedes tienen son Dios. O sea que él lo hizo públicamente. ¿Él lo hizo qué? Públicamente. Anunció a Dios sin temor. Igual que hizo Pablo. ¿Sabe qué hizo Pablo? Pablo dijo: no me avergüenzo de él, porque es para salvación a todo aquel que en él crea.
Fíjese que Pablo no se avergonzó del evangelio. Elías se avergonzó de mostrar a Dios. ¿Qué dijo Elías? Respóndeme, mire, quiero que usted lo vuelva a leer. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Elías quería que la gente se convirtiera porque él había anunciado al Dios verdadero. ¿Usted quiere conocer un verdadero profeta en estos tiempos? ¿Sabe cómo lo puede identificar? Si ese anuncia al Señor sin temor. Mire, ¿tuvo temor? ¿Elías tuvo temor? Hermana Alcira, ¿Elías tenía temor? No tenía temor, ¿cierto? De predicar el evangelio. ¿Tenía temor, hermano? ¿De predicar? No tenía, ¿cierto? Él se fue ante todos los profetas falsos para anunciarles quién era Dios, porque no se avergonzaba de Dios, ¿cierto? No se avergonzaba de Dios. Entonces él delante del pueblo dijo: yo voy a mostrar que Jehová es Dios y fuera de él no hay Dios. Qué bonito el profeta. Hoy en día los profetas, miren los profetas de hoy en día. Los profetas de hoy en día, vaya a ver si usted los ve predicando en la calle. Vaya a ver si usted los ve regalando trataditos en la calle. Vaya a ver si usted los ve subidos en el Transmilenio a predicar. Vaya a ver si usted los ve en un bus. Vaya a ver si usted los ve predicando. ¿Sabe por qué? Les da pena, temor del evangelio. Pero eso en la iglesia, ¡oh! ¡Rabajanda, sabacanda! El Señor dice a la iglesia, el Señor dice. ¿Ustedes sí los han visto? Yo los he visto en cantidades. Y dice el Señor me habló, el Señor. Pero nunca les ha dicho a los profetas esos: el Señor, ¿cuál Señor es? Dice John Freddy. Pero nunca dice: el Señor me habló, iglesia, y me dijo que fuera a predicar allá a la calle. El Señor me habló y me dijo que fuera a predicar a otra ciudad, a otro pueblo, a una vereda. Eso nunca lo dicen. ¿Por qué? ¿Por qué? Les habla de todo el Señor, pero no les... lo que más manda el Señor que la ordenanza que Él dio. Por tanto, id. Eso sí no lo hacen. Eso no. ¿Por qué no lo hacen? Porque ni son profetas de Dios para empezar. Porque si fueran profetas del verdadero Dios, va sin temor a anunciar el evangelio. Eso sí es día sencillo, hermano. Predica. Pablo dijo a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo, hermana. ¿Cierto, Carlitos? Y fuera de tiempo, predica. Ese es el ordenanzo. Pero eso los profetas de ahora no lo dicen. El Señor les muestra todo, pero lo único que no les muestra es que vayan a predicar el evangelio. Tan curiosos esos profetas de hoy en día, ¿no? Eso no les muestra. Entonces ahora sí entiende que es un profeta de verdad y quién es el espíritu de anticristo y espíritu de Dios. Pero les tengo la última, hay muchas más. Con esta termino. Ay, Señor. Primera de Reyes, ahí mismo en el 19. Ah, no, ese es otro, 19:14. Primera de Reyes. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Escuche, mire cómo termina el profeta. Dice: ahora he quedado yo solo y me buscan para consentirme. ¿Qué dice? ¿Me buscan para qué? Quitarme la vida. ¿Usted sabe cómo identifica un verdadero profeta en estos tiempos? Cuando lo odian. Los profetas de hoy en día, que todo el mundo los busca. Ay, mi profeta, voy a ir donde el profeta, a la iglesia de mi profeta, al lugar de mi profeta. Si usted quiere estar al pie de profetas, ¿quiere que le diga? Dude si es profeta de Dios. Porque los profetas de Dios no los quieren. El que viene de Dios, amén, porque habla la verdad. Hermano, el verdadero profeta se busca, como mire la última parte que dice: y solo yo he quedado y buscan para amarme y consentirme y darme en un yate privado y un avión para ir a predicar. ¿Me buscan para qué?
¿Lo querían? A ver, ¿que lo querían? ¿Lo querían, Clarita? No lo querían. ¿Por qué no lo querían, hermano? Porque les decía la verdad, porque denunciaba y no lo querían. ¿Usted cree que a Elías lo seguían las multitudes? Un verdadero profeta de Dios, las multitudes no lo siguen. Escuche esto: el verdadero profeta de Dios, las multitudes no lo siguen. Mire, a Elías lo seguía una que otra mujer, una que otra persona, pero él la mayoría de veces tenía que ocultarse porque lo buscaban ¿por qué? Porque lo perseguían por predicar la verdad. Entonces, ¿quiere conocer qué espíritu tiene? Cuando usted vea que un profeta, yo no voy a dar el nombre, pero hay uno en el África. Hay un profeta en el África que muchos cristianos lo siguen y lo persiguen y lo persiguen, y que el profeta y multitudes en el mundo, ese profeta, hermano, multitudes, hasta presidentes de países lo buscan para regalarles yate, regalarles dinero, darles. Hermano, cuando un profeta lo buscan amar, lo buscan los presidentes, lo buscan las multitudes, lo buscan, dude de que sea profeta de Dios, porque el profeta de Dios lo buscan es ¿para qué? Para matarlo. Las multitudes no siguen a los verdaderos profetas. Las multitudes, dígamelo, hermana, las multitudes no siguen a los verdaderos profetas. Las multitudes no siguen a los verdaderos Profetas. Alejito, las multitudes no siguen a los verdaderos Profeta. Eso es así de sencillo. Al verdadero profeta lo buscan, sí, para matarlo, porque lo odian, porque viene de Dios. Y el espíritu de anticristo que está en este tiempo opera para ir en contra de los hijos de la luz. ¿Ahora sí entiende? ¿Ahora sí ya sabe cuál es el espíritu de anticristo y el espíritu de error? ¿Lo tiene claro? Estudia a Elías y se va a dar cuenta cuál es el verdadero espíritu. Vamos a orar, iglesia. Póngase sobre sus pies. Quiero decirle, iglesia, que la palabra de Dios me enseña en Malaquías que el Señor iría a mandar, dice: yo enviaré al profeta Elías antes de que venga el día terrible de Jehová, grande y terrible. Hermano, ¿quiere saber que ya llega casi el día de los juicios de Dios? Pero antes de que lleguen los días de los juicios de Dios, la iglesia de Cristo tiene que tener un espíritu verdadero de Elías, un espíritu verdadero de Dios. El profeta no está para ser un adivino, escuche. Hoy en día los profetas están para ser adivinos de pacotilla. Escuche lo que yo digo. Y si me está escuchando en internet un profeta de pacotilla, se lo digo a usted: profetas de pacotilla, escúchelo bien. En México, en Honduras, Guatemala, en Centroamérica, que abundan. En Argentina también abundan. Profetas de pacotilla. Esos profetas de pacotilla tienen ese espíritu de adivinación. Escuche, espíritus de adivinación. Esos no son profetas. Y yo, Luis Melo Garzón, de Bogotá, Colombia, los denuncio. Los denuncio a los adivinos, hijos del diablo, hechiceros, que no son profetas. El verdadero profeta denuncia la apostasía, como lo hizo Elías. El verdadero profeta llama al pueblo a arrepentirse y a volverse a Dios, a buscar a Dios. El verdadero profeta de Dios anuncia las calamidades que venían. No habla de prosperidades, de bendición tras bendición. No habla tanto de eso. Habla de los juicios que vienen, lo que les viene si no buscan a Dios. El verdadero profeta anuncia las calamidades y juicios de Dios. El verdadero profeta denuncia. El verdadero profeta tiene celo de Dios, del templo, de la obra, de la iglesia. Tiene celo de la buena doctrina. El verdadero profeta denuncia a los falsos profetas. Escuche, Elías denunció 400 falsos profetas de Baal. Ay, pastor, pero es que uno se pone en juez, solo juzgar. No me gusta esta iglesia porque se la pasan juzgando y juzgando. Yo no juzgo a nadie. Yo le digo que hay falsos profetas, como lo dijo Pablo, que deambulan por el mundo falseando la doctrina del evangelio.
Y la gente lo sigue a reventar con el pretexto de decir: a ese yo lo busco porque ese es profeta. Si ese profeta no le anuncia que Cristo, que Dios se hizo carne y hombre, y habla 3 horas en un púlpito sin decirle que Dios se hizo carne y hombre, es decir, no le ha anunciado el evangelio, le anuncia adivinación, pero no el evangelio. El verdadero profeta denuncia a los falsos profetas. El verdadero profeta, como lo hizo Elías, denunció las desviaciones del pueblo de Israel. Y el verdadero profeta anuncia cuando el pueblo se desvía, y lo dice sin temor, como lo hizo Elías. Ustedes se desviaron y ahora te digo que no habrá lluvia, que habrá sequedad, dijo Elías. Él decía las cosas como eran. Él no llegó a decirles que vas a tener un carro, una casa, y el Espíritu me muestra que te vas a casar mañana. Eso es basura, hermano. Usted preocúpese que el verdadero profeta le anuncie la verdadera profecía. El verdadero profeta a lo bueno lo llama bueno y a lo malo lo llama malo. Eso hizo el profeta Elías. No, pero es que esto no es tan malo. Pero a mí no me parece que sea malo. Es que hay que hacer esto para que la gente no se vaya. Jehová reprenda al diablo. Así la gente se vaya de una iglesia. Diga: lo bueno es esto y lo malo es aquello. Y si le gustó bien y si no también, pero hay que decir conforme a la palabra. Llame a lo bueno bueno, llame a lo malo malo. Si el homosexualismo es pecado, llámele pecado y llámele malo. Si el adulterio es malo, llámelo malo. Si la idolatría es malo, llámelo malo. Si el aborto es malo, llámelo malo. Pero no me llame bueno lo malo y lo malo bueno. El verdadero profeta llama al pueblo a apartarse de los Baales, como lo hizo Elías. Apártese de sus ídolos. Apártese de los ídolos. ¿Sabe que los profetas de hoy en día, sabe que enseñan? A hacer ídolos. Hermano, el Señor me muestra que tú vas a tener una avioneta privada. ¿Sabe qué está llamando el profeta? A que la gente se vuelva avara. Escuche, avara. Se vuelvan ávaros, ávaros, ávaros. Mire que hoy en día los profetas hablan tanto de materialismo, que Dios me está mostrando que tú vas a tener, que tú vas a hacer. Esos profetas son mentirosos y los denuncio en el nombre de Jesús, que solamente anuncian basura. Que tú vas a tener. El verdadero profeta denuncia que usted no tiene que hacer baales, ídolos, ídolos. Y esos profetas están enseñando a hacer ídolos, porque están haciéndole poner a la gente el ídolo de la casa, de carro, de los apartamentos, de las casas, de las bienes materiales. Hoy el Señor me bendijo, porque solo bendición, bendición. Solo hablan de prosperidad y bendición, porque no saben hablar de más. Esos mentirosos, mentirosos son, mentirosos. Profetas embusteros que hablan para su propia carne, que hablan de su corazón solo avaricia, para hacer baales. Cuando Elías profetizó contra los baales, contra ídolos. Pero los profetas de ahora enseñan a tener ídolos, no al divino niño, ni vírgenes, pero enseñan a que las iglesias en Centroamérica, en Miami, escuchen, Miami, las iglesias están llenas de esos profetas que solo hablan de prosperidad, 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 bendición, bienes materiales, carros. Hermano, el Señor me muestra que tú vas a dejar ese carro, vas a dejar ese Mazda. Ahora el Señor te va a dar un Audi. El Señor te va a dar una camioneta blindada. No, hermano. Si el Señor te va a dar eso, te lo da porque te ama por añadidura, porque tú eres fiel a Él y te lo da sin necesidad de poner profetas. Sencillamente te da las bendiciones. Para eso usted no necesita un profeta, porque Él te da por añadidura, porque tú le obedeces y lo amas. Él te da las añadiduras porque tú le eres obediente. Te da todo por añadidura. No necesitas poner un profeta para decirte que te va a cambiar este carro por otro carro más lujoso. Eso es mentira. Eso es poner a los Baales. Eso es poner a idolatrar objetos, carros y casas. Escuche, hay profecía que es de Dios. ¿Sabe que me lleno de celo, iglesia? Yo me lleno de celo cuando escucho profetas que solo hablan vanidad. Como decía Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad.
pero no enseña la bendita palabra de Dios, la cual es bendita por todos los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Estos profetas de Baal enseñan solo basura, a que la gente dependa de las cosas materiales. Pastor, pastor, Dios me está mostrando que tú vas a tener una iglesia en un auditorio de 50,000 personas y las sillas van a ser acolchonadas, pastor, solo para la vanidad y para la carne. ¿Por qué no le dice al pastor: pastor, Dios me muestra que esta iglesia necesita de ti y necesita palabra? Eso no les muestra a esos mentirosos pastores, a esos mentirosos profetas de estos tiempos. Solo le muestra que los billetes le hablan. Mentirosos hijos del diablo. Como necesitamos de apóstoles como Pablo, de profetas como Elías, de siervos como Moisés, que anuncien la palabra, que prediquen a tiempo y fuera de tiempo, que vayan donde toque ir a predicar. Esto no les muestra a esos mentirosos profetas. El Señor me muestra, pastor, que la iglesia tiene que salir a predicar. Eso nunca les muestra. El Señor me muestra que el púlpito tuyo va a cambiar, te va a dar un atril enchapado en oro. Está cayendo, hoy está cayendo el oro de esta iglesia. Eso es basura, hermano. ¿Yo para qué quiero un atril de oro? ¿Yo para qué quiero un atril de oro, iglesia? Una iglesia, ¿para qué quiere un atril de oro? Él es el tesoro más precioso, que se llama Jesús. Usted no necesita un atril de oro, pastor. Si me escucha, escúcheme, pastor. Si vino un mentiroso a decirle que Dios le va a cambiar el altar por un altar de oro, dígale: yo necesito ese a mi tesoro, Jesús. Vanidosos, en vez de enseñar a la iglesia a apartarse de los Baales, está enseñándolo estos profetas mentirosos a acercar a la gente a los Baales. Hermano, yo quiero volver a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Yo quiero que usted le quede claro. Primera de Juan 4, del 1 al 2. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto ustedes van a conocer el Espíritu de Dios verdadero. Todo aquel espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carnes es de Dios. Ese pastor es cansón con lo mismo. No me importa que usted se canse de mí, cánsese. Pero usted tiene que tener claro el verdadero evangelio, que Dios se hizo carne y no basura. Y si le molesta esto, perdóneme, pero discúlpeme. Perdóneme si se molesta a usted. Perdóneme, pero no estoy para agradarle a usted ni a sus profetas de pacotilla. Estoy para agradarle a Papá Dios, a Jehová Dios de los ejércitos, el cual se hizo carne y se hizo hombre, y el cual su nombre es bendito por los siglos. Dele gracias a Dios en este día. Ahí donde está, dele gracias. Dele gracias a Dios. Dígale: perdóname, Señor, si he buscado Baales, si he buscado otra cosa diferente. Pídale perdón al Señor, iglesia. Dígale: yo te